Esta semana se cumple un año desde la llegada de Javier Milei, don Javier Milei, a la Casa Rosada. Vamos a analizarlo con Juan Luis Vicente Martín, que ha seguido muy de cerca y el detalle la evolución de la economía argentina desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Lo vemos. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde lo estéis escuchando. Estamos de nuevo aquí en una nueva entrega del canal Econominutos. Y de nuevo, un invitado súper especial como es Juan Luis Vicente Martín, que nos va a acompañar para hablar sobre el desarrollo que ha tenido la economía argentina y la cantidad de controversias que ha generado, tanto de forma positiva como negativa, en tantos medios de comunicación. Bienvenido, Juan Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Samuel. Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro canal y bueno, encantado de desentrañar lo que ha sido este primer año de gobierno de Milei, porque han ocurrido muchas cosas y bueno, pues encantado de diseccionarlas contigo. Que decía Juan Luis que ha generado mucha controversia porque a lo largo de esta semana, que se ha cumplido justo un año de la llegada, como decía, de Javier Milei a la Casa Rosada, ha habido innumerables medios de comunicación con muchísimos titulares, dándole un poco también el sabor agridulce, quitando mérito, cogiendo datos de meses anteriores cuando ya el dato actual ya refleja una evolución positiva. En fin, vamos a empezar con un tema, te lo voy a soltar y tú nos Ujú. diseccionas un poco y nos desgranas un poco eso. Vamos a empezar un poco con ¿qué te parece el equilibrio fiscal al que ha llegado Javier Milei y su partido este año? Ujú. Bueno, la verdad que los titulares pues no dejan lugar a dudas. La prensa argentina, la mayor parte de la prensa, pues no está muy contenta con el hecho de la eliminación de la pauta, lo que vendría a ser en España la publicidad institucional, que regaba a muchos medios de comunicación de millones y millones de pesos. Hoy tienen que buscarse las habichuelas en el mercado y ser rentables mediante la publicidad o mediante la suscripción. Y bueno, de la prensa española pues tampoco podemos esperar mucho. Sabemos que es una prensa que de por sí la mayoría no es rentable y que se debe a la policía institucional. Viven básicamente de los anuncios que les ponen los diferentes gobiernos. Pero bueno, ya entrando en materia, equilibrio fiscal, pues quién lo diría, ¿no? Allá por diciembre, cuando Milei llega y recibe un 5% de déficit en el Tesoro y un 15% en el Banco Central, que en menos de un mes iba a conseguir tener las cuentas cuadradas. Fue un discurso histórico de Toto Caputo pues a los 2 días de asumir, en el que explicó toda la serie de recortes que iban a realizar, entre los que destacaba la eliminación de la obra pública, la supresión de las transferencias discrecionales a las provincias, que sería pues como cortar la financiación discrecional que el Estado da aquí a las comunidades autónomas, que bueno, no es ese modelo exactamente, pero un equivalente, esta eliminación de la pauta, y fueron medidas duras, medidas de shock que hay que tomarlas al principio del gobierno, evidentemente, porque si no luego ya no las tomas, y que llevaron a Argentina pues, a presentar equilibrio presupuestario ya por el mes de enero, que pues, era algo que nadie se esperaba, ni siquiera en el propio gobierno. Y de hecho, Juan Luis, que muchos medios de comunicación decían que no lo iba a conseguir, que era algo imposible, que cómo iba a equilibrar el Estado en tan poco tiempo, que iba a necesitar muchos años. Y vemos como el recorte del gasto público, si no me fallan los datos, llega al 20% del presupuesto. O sea, es decir, se ha recortado un 20% del gasto público en menos de un año. O sea, que es una absoluta barbaridad. Cuando muchos políticos europeos y occidentales Ujú. dicen que eso no es posible porque la economía va al traste. Y Juan Luis, la economía argentina se ha ido al traste. Y ya no solamente eso, sino que muchas veces se nos dice que recortar presupuesto atenta contra las necesidades de los más necesitados, y Uh-huh. precisamente las medidas también que toma en ese discurso Caputo es duplicar la asignación de la tarjeta alimentar y de la asignación universal por hijo, que son los dos principales subsidios que hay en Argentina. Por tanto, eh, hay mucho gasto improductivo y mucho gasto que se podría recortar. En España, por ejemplo, la principal partida son las pensiones, y precisamente lo que hace que la principal partida del presupuesto sea las pensiones no son las pensiones mínimas, sino son las Uh-huh. pensiones máximas. Entonces, nos ha demostrado el gobierno argentino que es más una cuestión de voluntad, y así como países como Corea del Sur, Andorra, Gibraltar disponen de estados del bienestar con muchos menos impuestos, pues son una prueba de que no es necesario tener los impuestos abusivos
para poder tener unas cuentas cuadradas y un y no hace falta tener un gasto público enorme para poder cubrir las necesidades de las personas más necesitadas. Exacto, eso también es lo que se está viendo. Pero al final, Juanlu, don Javier Milei sacó y afiló la motosierra para Ujú. acabar con el principal caballo de batalla que tenía, bueno, que tiene y que sigue teniendo Argentina, que es la inflación. ¿Estamos siendo espectadores del fin de la inflación en Argentina, Juanlu? Para poner esto en relevancia, ¿vale? Porque ahora mismo el último dato de inflación que ha salido hace nada ha sido de un 2,4 de octubre para noviembre, pues claro, es un dato de inflación alto, evidentemente. Un 2,4 podemos tener en España al cabo de un año. Pero claro, ¿de dónde veníamos? Veníamos de una inflación mayorista que viajaba a un ritmo de 50% semanal cuando Mm. don Javier Milei llega a la Casa Rosada. El primer dato de inflación, el de diciembre, fue de un 25%. Durante los meses anteriores, el gobierno peronista había estado estimulando mucho la demanda, es decir, muchos subsidios, mucha emisión monetaria para ganar las elecciones. Y lo que hicieron para que la inflación no se desbocara fue pisar los precios. Por ejemplo, con la gasolina la tenían limitada a un precio X, el transporte a un precio Y. Y claro, cuando llega mi ley y también lo primero que hace es eliminar todos los controles de precios para sincerar y para que las cosas reflejen el valor que tienen, pues claro, evidentemente eso es inflación. O sea, no es que en sí las sinceramientos sean inflacionistas, es que tienes una inflación reprimida. Es como si tienes una olla con el agua hirviendo y estás sujetando Claro. la tapa, que en el momento que la quitas, claro, todo eso sale, pero no significa que no esté, sino que tú lo has estado reprimiendo y tarde o temprano pues tienes que dejarlos ahí porque si no la olla te va a explotar. Por tanto, los primeros meses de inflación, pues cierto porcentaje también se explica por eso, pero es que luego la desinflación es un hecho. Es decir, vemos cómo hay Mm. una caída y vemos cómo realmente la inflación, como se cuenta los economistas serios, es un fenómeno única y exclusivamente monetario, que depende de que se demanda menos moneda de la que se oferta, bien sea por una pérdida de Y confianza en la moneda o bien porque se ha emitido demasiada. Lo que se le acusaba es, ha subido mucho el precio de los alimentos. Vale, genial, eso es un hecho. Pero es que ujú, antes los alimentos estaban topados, es decir, estaban los precios controlados, pero ¿cuál era la consecuencia? Que tenían las estanterías vacías. Entonces, desde el correcto. punto de vista de la estadística de la pobreza, es verdad que una familia con unos ingresos medios que en ese momento pues, podía hacer una compra adecuada, ¿no? Podía hacerla Mm. por el precio que tenían los productos, pero si luego iban al supermercado y los productos no existían, pues claro, eso no te lo mide la pobreza, porque lo que te mide es la posibilidad de hacerlo, pero no mide que estén las cosas a disposición. En cambio, una vez que se destopan los precios, se acaba con el problema de abastecimiento, pero se acaba con el problema de abastecimiento porque los precios se ponen en realidad, es decir, se le quitan esos topes, se destapa la tapa de la que hablábamos Mm. antes. Y eso es una de las cosas que también han acusado mucho al gobierno de, sí, mira, se ha incrementado la pobreza, pero realmente se ha incrementado la pobreza el indicador, pero que el indicador antes no medía esta circunstancia. Exactamente. Ya que has hablado del tema de pobreza, vamos a verlo porque yo creo que hay muchos brotes verdes en este asunto, tanto en Ujú, pobreza como en indigencia, pero al final el discurso que se escucha, sobre todo aquí en España, es ujú, que los datos buenos o que pueden ser buenos de la economía argentina son a costa de la gente. Yo he escuchado ese argumento muchas veces que Argentina está saliendo de la miseria a costa de la gente, ¿no? Pero vemos como los datos no son así. ¿Con qué juegan los medios de comunicación? Con que los datos de pobreza, el dato real, es semestral en Argentina. Pero ya tenemos observatorios ujú, dentro de la propia Argentina, de la economía argentina, que miden ese indicador adelantado, que nos dice que la pobreza está por debajo del 44%. Cuando lo cogió Javier Milei, creo que estaba por encima del 50%, y la indigencia está por debajo del 11% o alrededor del 11%. ujú. ¿Por qué los medios de comunicación españoles no cogen estos indicadores adelantados? ¿Y por qué se dice que está siendo a costa de la gente? ¿Por qué se azuza ahí a Javier Milei? Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar puede venir por un problema de desconocimiento de cómo funcionan los indicadores. El indicador de pobreza no deja de ser un indicador retrasado. Lo que te explica es lo que ya has vivido, no lo que estás viviendo. Por tanto, si sale Uh-huh. un indicador de pobreza en enero del 24 o en febrero del 24, lo que te están midiendo es, pues muchas veces puede ser el último semestre del 23. Por tanto, pues ahí poco Exactamente, es le que así, podemos correcto. achacar a mi ley.
Y ahora, si lo que estamos midiendo ahora es la pobreza que había a marzo, abril, mayo, que con todo este sinceramiento que hemos contado, es decir, que tenemos ahí un efecto por el mero sinceramiento de los precios y además tenemos también el efecto de que la economía argentina entra en recesión, porque al final, si tú tienes la producción del PIB es consumo, inversión y gasto público, y el consumo y la inversión venían gripados de antes, y el único que gastaba lo cortas, pues evidentemente entras en recesión. Pero ¿cuál es el Ujú. objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es no disminuir el gasto para que crezcan el consumo y la inversión. Por Ujú. tanto, si ahora Claro, estamos viendo que hay crecimiento económico, es porque hay consumo e inversión, pues eso necesariamente se tiene que traducir en menos tasas de pobreza, porque si la gente es más pobre, no puede consumir más, si el Estado no consume. Por claro, claro. tanto, por eso digo que puede ser o bien desconocimiento, en el mejor de los casos, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos debe ser un dato que es malicioso. Es decir, que estos periodistas quieren hacer sangre porque temen que llegue un Javier Milei a España que les corte también la publicidad institucional, que como hemos dicho antes, pues es el principal medio de subsistencia de los medios. Hoy los medios no viven de sus suscriptores ni de los periódicos que venden, ni siquiera de la publicidad de las empresas privadas, viven de la publicidad pública. Entonces, ellos están, es lo que se dice, ¿no? Cuando veas las barras de tu vecino afeitar, pues las tuyas a remojar. Correcto. De hecho, es tan así lo que dice que al final ya dijo Javier Milei y muchos integrantes de su partido antes de tomar posesión que los primeros meses iban a ser duros. De hecho, los peores meses fueron en los meses de abril, mayo y junio, por los tres primeros meses que incluso la popularidad de Javier Milei y de su gobierno cayó Ujú. en las encuestas. Ahora ha vuelto a subir y está a niveles históricos. O sea, yo creo que ningún político fue tan popular después de arremeter el ajuste que ha remetido Javier Milei, que es también histórico. También decir que cualquier tipo de enfermedad grave, como cuando la tiene un enfermo, cuando se le aplica el tratamiento, los primeros meses son muy dolorosos y la recuperación es dolorosa. Argentina venía, como decía, de prácticamente una hiperinflación, de unos controles de precios que habían mermado la capacidad productiva de la economía e incluso no había crédito. O sea, cuando a cualquier persona aquí en España le dices que no había crédito porque el bono a 30 años argentino era un desastre, con una rentabilidad de un 30%, que eso es prácticamente una quiebra. Ahora está en el 8%. Han vuelto a florecer las hipotecas en el país. Ha vuelto a florecer el crédito. Es decir, yo creo que los datos son muy positivos. Objetivamente son positivos. Después podemos sacar conclusiones subjetivas a esos datos. Pero yo creo que el año que ha tenido Javier Milei en la presidencia deja claro que los liberales tenemos razón, que las políticas liberales funcionan y que en un corto periodo de tiempo la recuperación es posible, porque de hecho ya se estima que para el año que viene la economía argentina crezca en torno a entre un 5 y un 10%, ¿no, Juanlu? Eso es, y además toda esta política de shock ha venido acompañada de una serie de reformas que lo que buscaban es ayudar a que el sector privado florezca. Es decir, no solamente ha sido lo que el Estado no gasta, que es dinero que va para el sector privado, sino que se ha aprobado una ley bases, que es verdad que más Correcto. descafeinada que el primer proyecto que se lanzó, pero que simplifica muchos trámites. Se ha creado un RIGI, que es un régimen de incentivos a las grandes inversiones que va expresamente para explotar los yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta, que han sido uno de los mayores descubiertos y que bajo el gobierno de Alberto Fernández no querían explotar por toda la cuestión ecologista. Y además, tras la aprobación de la ley bases, se produce un hecho histórico y que ya están empezando a copiar en otros países, que es la formación de un ministerio de desregulación, es decir, de un Eso es ministerio increíble, eso es interesante, sí. cuyo objetivo es quitar normas, no ponerlas. Y pones al frente a Federico Stussenegger, que es un profesor de Harvard, es decir, pones a una persona hipercapaz que todos los días, si ves su Twitter, te dice lo que está desregulando y el motivo. De ahí que Trump lo copie para su departamento de eficiencia gubernamental, poniendo al frente a Musk, o el gobierno de Japón también pues, ha encargado un ministerio de desregulación. Ojalá en las próximas elecciones que veamos en Europa, en Alemania y en Francia, si hay, bueno, en Francia no hay elecciones, pero va a haber nuevo presidente, se tome también conciencia de esto porque puede ser una tendencia que sea muy positiva para todo el mundo y que habrá sido gracias a Milei, que fue el primero que apostó por ello. Y para terminar, Juanlu, un problema que cuece mucho en España, como es el de la vivienda. Javier Milei también aplicó su motosierra y su desregulación en este sector de la vivienda en Argentina
y hemos visto como en los últimos meses la oferta de vivienda es un hecho, es así, ha florecido y se ha impulsado. Entonces, Ujú. eh, 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 ¿crees que es necesario también que en España se adopten este tipo de medidas? O porque lo pregunto porque muchas veces se dice, no, lo que funciona en un país no funciona en otro. Vale, puede haber idiosincrasia típica de algún país, de algunos Ujú. mecanismos, tal, que por la cultura y demás, pero hay cosas que son universales. ¿Crees que esta puede ser una de ellas? Fíjate que cómo estaba el sector de la vivienda antes de esta desregulación, para ver si nos suena algo con lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Había unas normas muy claras para los contratos, había que firmarlos mínimo por 5 años, no podías negociar la moneda, tenía que ser sí o sí en pesos, no podías aplicar más de una subida topada en un país con hiperinflación, que Mm, cualquier se mete un contrato de 5 años en un país con hiperinflación. ¿Y qué hizo eso? Pues que muchos propietarios dijeran, no me compensa alquilar, porque al final a lo mejor es que me va a costar más estar alquilando que lo que voy a recibir. ¿Qué es lo que hace él? Dice, todos los controles de la vivienda fuera. Libertad negociadora entre caseros y arrendatarios, con la sorpresa, para algunos, de que eso lo que ha hecho no ha sido subir los precios, sino bajarlos. ¿Cuál es la situación en España? Pues hay muchas cosas que riman, ¿no? No se puede desahuciar a personas que estén en situación de vulnerabilidad, tienes que firmar un contrato de mínimo 5 años, solo puedes subir el IPC. Total, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente o lo pone en Airbnb, en alquiler turístico, o directamente no lo pone en alquiler. Por tanto, tienes menos inmuebles a disposición de alquiler para más personas que quieren alquilar. Eso es inflacionista. Y por mucho que pongas control de precios, se te van a escapar por un lado, porque en Barcelona el precio está hiperregulado siempre y cuando el alquiler sea de un año en adelante. ¿Qué hace la gente? Alquila 11 meses. No se le puede poner correcto. puertas al campo, sino cuanto más restricciones pongas y menor sea la oferta, pues mayores van a ser los precios. Por tanto, pues es otra gran lección para los españoles. Vamos a dejarnos de tanta regulación, que además es curioso que los propios diputados que ponen esa regulación, pues luego tengan sus inversiones en alquileres. Capaz a lo Ujú. mejor es que quien nos está legislando le interesa mantener estos precios altos porque reciben bastante de ahí. En definitiva, Juanlu, nos encontramos una economía argentina tras el Ujú, primer año de Javier Milei, que espero que sean muchos, con una moneda de las más fuertes de 2024 a nivel mundial, ujú. con una economía que ya da crédito, tanto crédito al uso como hipotecario, con un riesgo país que no para de bajar, con una prima de riesgo que también, con un bono a 30 años que cada vez es menos rentable, por lo tanto es más lejos de la quiebra, con una economía donde la pobreza cada vez es menor, donde la indigencia también lo es y sobre todo donde la inflación pasa a ser cada día más anécdota que realidad. Y con todo eso, Juanlu, esperemos que el próximo año veamos más florecimiento y más crecimiento en la economía argentina. Sí, además que en el discurso que ha dado el propio Javier para conmemorar su año, ya ha dejado ver las líneas de lo que quiere hacer, de una embajada de la mayor parte de los impuestos, una apuesta también por la energía nuclear, como, con mini reactores como alternativa a energía de futuro, la apuesta por la inteligencia artificial, cada vez eliminar más restricciones a la importación. De hecho, fijaos que hasta hace nada pedir un producto de Estados Unidos y que te lo mandaran, pues tenía una tasa arancelaria que ya no tiene, o incluso una de las locuras que había y que Federico Sturzenegger nos ha puesto de relevancia es que en las gasolineras era obligatorio que una persona te sirviera y ellos han firmado un decreto para que pueda haber gasolineras autoservicio. Pues algo que vemos aquí como de cajón, como hasta qué punto el Estado se mete a regular, pues para que también nos demos un poco de cuenta de cómo está Argentina y que sí que este primer año ha sido muy bueno, pero queda muchísimo por hacer. Yo creo que los 4 años no van a ser suficientes y ojalá que las cosas acompañen para que primero en las legislativas de este año la Libertad Avanza y sus aliados tengan suficiente fuerza como para poder seguir impulsando reformas y ojalá pues que pueda contar Javier con otra legislatura porque mínimo, 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 yo creo que 8 años no se los quita nadie al país para poder deshacer todo el entramado que se ha hecho durante estos últimos 30, 40, 50 años de peronismo. Pues aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias, Juanlu, como siempre, y nos veremos en próximas entregas.
Un Nada, placer. gracias a vosotros por invitarme y nos vemos en las próximas para hablar tanto de Argentina como de inversión. Aquí estaremos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo.